a estudiar en esta hora de la noche. Respuesta de la tecnología en la iglesia. Hay una respuesta. Estamos tan pendientes de la vida y la familia de los demás que cuando cubrimos la tecnología. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y en el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí hay una conversa de lo que nos enseña la Biblia. En primer lugar estaba diciendo, ahora hijo mío. ¿Qué estaba diciendo ahí? Cuando el hombre decía a un consejo en su juventud de su hijo, ahora hijo mío, a más de estas sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La palabra fatiga nos estorba la mente del persona. La tecnología estaba ganando, hermanos. Decía la palabra que nuestra unidad de armonía de Dios como iglesia debe despertar la mente. Nosotros como cristianos es importante de tener la idea dónde estamos. Yo y a ustedes, a los hermanos que escuchan a través de este canal, es importante de despertar nuestra mente a través de la palabra del Señor. Nos estaba confirmando la Biblia el fin de todo el discurso. Oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si la pregunta a todos los que estamos, la tecnología estaba ganando a la mente del hombre. La tecnología estaba cerrando a los ojos de los cristianos. ¿Qué estaba diciendo la tecnología? A través que en el tiempo actual donde estamos viviendo en el siglo XXI, toda la iglesia ya muy difícil de llevar la Biblia. Toda la iglesia nos pone una haragán que ya no puede llevar la Biblia en la iglesia. ¿Qué lo usamos? ¿Qué lo usamos? Lo usamos la palabra que es nuestros teléfonos. A través de los teléfonos ahí está la Biblia. A través de los teléfonos ahí están los seminarios. A través de los teléfonos ahí están los diccionarios. ¿Qué sería mejor que tenía un diccionario, un seminario, una conversación de las Biblias? Pues felicitaciones a las iglesias. Pero ¿qué sería que a cada uno de nosotros que no nos aparece una aplicación de nuestro teléfono? ¿Qué hay en los teléfonos hoy en el tiempo? Todos estamos eliminando las cosas de Dios. La tecnología estaba cerrando totalmente las cosas de Dios. Si le pregunta, ¿qué existe en tu teléfono? Lo amas a tu teléfono porque ahí está la Biblia. Lo amas a tu teléfono porque ahí está el seminario. Lo amas a tu teléfono o con tu computadora. Ahí están los diccionarios, los comentarios, los sermones, cada palabra, lo que predica el pastor, apunta y estaba apuntando en tu computadora. Felicitaciones. Pero si tienes una aplicación que no nos lleva la atención de tu cerebro, de tus vistas, de tu sentido, hermanos, este es el detalle que estaba diciendo la tecnología. La tecnología en totalmente
nos estaba diciendo que estaba quitando el valor del Espíritu Santo. ¿A qué hora nos dormimos? Ustedes sabrán en tu hogar a qué hora duermes. ¿Duermes muy temprano o duermes muy tarde? Si duermes muy tarde por medio de leer la palabra del Señor, pues que Dios te le bendiga. Pero si duermes muy tarde por medio de las cosas que está en esa tecnología, porque estás quitando el valor del Espíritu de Dios. No piensas que estás poniendo tu sabiduría, más que estás quitando el valor de lo que Dios ha regalado, que es el Espíritu Santo. Sigamos. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué va a traer Dios? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿A quién está diciendo la Biblia? ¿Cuál es la obra que nosotros como cristianos nos interesamos? Si nos interesamos la buena obra, pues es una magnífica. Pero si estás haciendo las cosas malas, ¿qué dice la Biblia? Dios te va a juzgar de todo lo que haces. Si estás buscando más la tecnología, pues en una manera, yo no lo puedo decir que la tecnología no lo uso. Yo lo uso. Y por todo el mundo lo usamos la tecnología. Pero lo usamos conforme a lo que dice la Biblia. A veces que nosotros, hermanos, cuando usamos la tecnología, lo usamos, pero no lo usamos de lo bueno. Especialmente a los jóvenes hoy en el tiempo, hasta no solo a los jóvenes, hasta los niños, a los mayores de edades, usan la tecnología. ¿Y qué lo ve en la tecnología? Pues todas las cosas que el mundo pone y no Dios lo pone. Cuando uno dice, a la Biblia nos dice que existe el infierno, lo cierra la aplicación. Cuando la Biblia dice que hay dos caminos, ese no me interesa, más interesa es tener la tecnología personal. Y cuando la Biblia dice, Dios va a juzgar tu juicio, lo que tú haces en este momento. Si hacemos las cosas buenas, porque Dios te va a recompensar. Dice, el hombre que traiga la tecnología en su familiar, pues que sea de uso y que sea de buena forma. Que dejamos de poner la atención a los que nos ama, que es la tecnología, pues Dios proveerá. Proverbios capítulo 27. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 27 en su versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado. ¿Qué dice ahí? Mira con cuidado por tus rebaños. 24. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Hermanos, aquí en el versículo 23, la Biblia estaba abriendo la mente que de un cristiano. Sé inteligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado. Hay dos palabras. Número uno, ver la tecnología
con mucho cuidado. Número 2 es tener cuidado del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Cuando nosotros damos el tiempo de la tecnología y que no se acuerda de lo que Dios quiere de nosotros, la Biblia dice que y el Espíritu Santo pone triste, se siente triste. Y más la tecnología dice, léelo más de lo más profundo, entre en los más profundo. Y mientras que el Espíritu dice, no, por favor, porque esa tecnología, ese aparato, ese sonido, ese video que no lleva atención del Espíritu. Y dice el Espíritu, me estás matando. No dice el Espíritu, oh, me estás leyendo la palabra, la Biblia, éntrate más. No, sino que estaba quitando el valor de la Biblia. No estamos poniendo la Biblia en primer lugar en nuestra vida espiritual. Y por eso, en las iglesias, en nuestro hogar, en las colegias, en las empresas, bueno, en ese punto, pues, tal vez no exactamente lo importamos. Pero lo importamos que nuestra vida espiritual, nuestra meta es de llegar a ver a esa mansión que Cristo preparó. A un cristiano, el que tiene que ver de este pasaje en el Proverbios 27-23, nos dice, sé diligente en las tecnologías. Hay que ver las cosas maravillosas. Hay que ver las cosas interesantes en tu vida espiritual. Y que cuando Dios vendrá a este mundo, Él te van a recompensar de lo buena obra. Pero quizá que cuando Cristo vendrá y tú o yo, a ustedes, estaba en ese punto de esta tecnología, ¿qué cuenta darás a Dios? Él viene a recompensar tu obra o Él van a venir a decirte, hijo, hija, ¿por qué no lo interés de mi palabra? Yo he hablado contigo, hija, hijo, y no me recibiste. Lo que amaste en este mundo, las cosas del mundo. Y la Biblia dice que, Señor, he trabajado, he luchado, he visitado, he orado. Y cuando nuestro Señor van a decir, no te parece tu obra. Es cierto que has trabajado, has luchado, has triunfado la vida, has aguantado hambre, pero tu obra no existe. Cuando Jesús vendrá con nosotros en este planeta Tierra, Él vendrá con su recompensa con nosotros. Número 2. No dejar que la tecnología nos domine nuestra atención. Job capítulo 28. Job capítulo 28, en su versículo 28. En segundo punto que estamos, hermanos, dice, no dejar que la tecnología nos domine nuestra atención. Job capítulo 28, versículo 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Repitamos de nuevo, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Estaba diciendo Job en su vida espiritual o en personal, y dijo al hombre, he aquí
que el temor de Jehová o el del Señor, ¿qué es, hermanos? Es sabiduría. ¿Y dónde viene la palabra sabiduría? Estaba escrito en la Biblia. La Biblia estaba diciendo, el hombre justo, entiendo de la palabra justo, y el hombre injusto no entiende lo que nos enseña la Biblia. Recordando que los inteligentes es temer el miedo ante Dios, y a nosotros como iglesia es tener el miedo en nuestra vida espiritual. Y a cada uno de nosotros como iglesia personalmente es enfocar nuestra vida o familia en la obra del Señor. Vemos que cuando Job decía en su palabra, el que teme a Jehová tendrán su vida temeroso. El temor del Señor es el sabiduría. ¿Qué hizo Job en su vida? Cuando Job entró en situaciones difíciles, ¿qué hizo Job? Job no buscó las tecnologías. Job no entró en una computadora para tener una carpeta de cómo salir en su situación, más que Job buscó a Dios en su oración. Job tenía una intención de saber más el conocimiento de Dios. Job tenía una presión en su corazón para tener un conocimiento en cuanto en las cosas de sabiduría. No dice Job, Señor, es que tú no me has ayudado, mejor voy a entrar en una tecnología. No, sino que Job decía en su oración, Señor, pido que tú me ayudes. Quiero que tú me hagas esa fuerza para que yo seas valiente en esa situación. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7. ¿Cuántos animales tenía Job? Pues sabemos que tenía Job camellos, asnos y a mucho más. Y cuando Job dice, Dios me lo dio y Dios lo quitará, pero yo no temo, sino que yo sigaré en adelante. En nuestro tiempo actual, hermanos, cuando viene una situación, no lo buscamos a Dios, lo buscamos las cosas en redes sociales. No le interesamos las cosas del Señor, mas en primer lugar interesamos las cosas que pone en el mundo. Las cosas del mundo es sabiduría, pero tampoco la Biblia dice que el hombre sabio entiende de Dios. Todas las cosas que estaba diciendo Job en su palabra es impresionante en nuestra vida espiritual, y como iglesia no seamos esclavos contra Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 6, en su versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, en su versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas que me son lícitas, mas yo, dice Pablo, ¿qué dice? No dejaré dominar de ninguna. Quiere decir que Pablo estaba diciendo a los hermanos en Corinto que las cosas vendrán. Yo los suplico que no los amas. Entonces, el interés de Pablo de tener la sabiduría de la palabra de Dios. Todas las cosas que componen el mundo y yo no los amo,
mas no todos conviene de mi vida. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo decía, todas las cosas no me conviene de mí, mas que me conviene es la sabiduría de Dios. Mas el que conviene para mí es tener el conocimiento acerca de Dios, porque la sabiduría es de vida espiritual. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos que nuestra vida espiritual es tener la comunión con Dios y por medio de la oración. Job decía en su palabra, yo amo a Dios porque yo sé que Él está conmigo. Iglesia, cuando nosotros, hermanos, a veces que cuando usamos las cosas, las redes sociales, internet, lo usamos, todos usamos, yo lo uso, pero lo usamos conforme lo que nos enseña la Biblia. Si tú tienes una correo, un internet mundialmente, pues úsalo, pero no hay que usarlo, no hay que amar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que más que todas las cosas conviene, pero yo no amo, más que amo la palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de sabiduría, iglesia? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la tecnología de los cristianos? La Biblia. No es la tecnología que pone el mundo. Y por eso Pablo dice, yo amo las cosas de Dios. Siendo sinceros como cristianos y familia en Cristo Jesús, seamos sabios de usar las cosas y no marcar las diferencias por medio de la tecnología. Hermanos, hay un problema hoy en el tiempo. ¿Qué hacen las personas del mundo? Cuando una persona del mundo que no conozcan a Cristo, también los cristianos hacen. ¿Y dónde lo capta la idea? Pues por medio de la tecnología. Y a muchos decía que tal estilo, tal forma de vestir está lindo. Pues en una manera está lindo, pero en otra forma nos estamos quitando el valor de lo que nos enseña la Biblia. Porque la palabra de Dios dirija nuestra mente en una vida en la profundidad de lo que Cristo dijo. Hay una palabra. Estaba diciendo Jesús en el libro de Mateo. Vamos a ver ahí. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Un texto muy conocido, hermanos. El que tiene en memoria, vamos a leer San Mateo capítulo 11. En su versículo 29. San Mateo 11. En su versículo 29. Dice, ¿ya lo tiene? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué dice Jesús? Él estaba diciendo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy, dice Jesús. ¿Qué dice ahí? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos,
Aquí estaba diciendo Jesús un clave interesante. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Si le pregunta, ¿a dónde estamos aprendiendo? ¿De verdad y realmente que aprendemos de Jesús o aprendemos de la tecnología? Cuando la tecnología dice una farda de la palabra, las cosas nuevas que pone el mundo y yo lo acapta, porque eso lo busco. Y dice Jesús, porque Él dijo, aprended de mí, porque soy manso y humilde. La palabra aprender es tener la experiencia de la palabra de Dios. Lo que nos enseña la Biblia, aprendemos. Lo que no nos enseña la Biblia, decimos en nuestra mente, no, porque esa cosa no conviene con la palabra de Dios. Pero quizá cuando una cosa que conviene a un cristiano lo hace, y cuando lo hace, traerá muerte en su vida espiritual. Y cuando los hermanos decían, hermano, por favor, no lo hacéis. ¿Y qué respuesta dan el hermano? Hermanos, soy yo, porque yo soy. ¿Y qué dice Jesús? Aprended de mí, porque soy manso. ¿Y por qué estaba diciendo Jesús? Porque Él vio que había una necesidad. En nuestra vida espiritual es una necesidad de aprender de Jesús. Agarrar la Biblia en primer lugar. Si tú tienes la idea de entrar en un correo, un sistema de un internet, pues éntrate. Yo no lo puedo decir que no, pero hay que decirlo, que yo amo a Dios en primer lugar y después voy a entrar. Especialmente a los estudiantes, pues si tú estudias, pues tampoco las cosas de la tecnología nos ayuda nuestra capacidad de entender las cosas nuevas. Pablo dijo, muchas cosas vendrán, y más la venida de Cristo está cerca. Aunque Él no dijo Cristo, mas la venida del Señor está cerca. Y por eso, iglesia, es importante tener la mente atento y que no a la tecnología. La iglesia y la tecnología es tiempo de despertar. Es tiempo de ver las cosas que pone el mundo. En el tiempo que estamos viendo, hermanos, voy a terminar con Proverbios, donde fue la lectura. Proverbios 23, 32. Y así voy a terminar. Proverbios capítulo 23, versículo 32 al versículo 34. Dice, si ya lo tiene, vamos a leer juntamente conmigo. Proverbios 23, versículo 32 al versículo 34. Dice, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. El versículo 32. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Aquí estaba diciendo este texto. Me enfoca la palabra en el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Cuáles son las cosas extrañas en tu vida? ¿Qué cosas ofrece la tecnología? ¿Qué cosas ofrece el red de internet?
¿Qué cosas vemos ahí? Hasta a veces, hermanos, no dormimos por ese sistema. Hasta a veces no comimos, especialmente a los niños, a los jóvenes hoy en el tiempo. ¿Cuál más lo usa? ¿Lo usa la Biblia para leer o lo usa la tecnología? Pues prácticamente a todo el mundo usa la tecnología y cierra la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no nos dan tiempo de leer la palabra de Dios. Y por eso a este estudioso dice, la tecnología está cerrando la Biblia y más la Biblia nadie lo lea. Solo los pastores leen la Biblia. Pues prácticamente a los líderes de la iglesia ya no nos importa leer la Biblia, más lo importa leer la tecnología en las redes sociales. Y por eso la Biblia dice que todos ojos verán cosas extrañas. ¿Y cuáles son las cosas extrañas en tu vida? Pues tú sabrás, tú conoces, tú tienes la idea dónde estás perdiendo tu tiempo. Dios verá si tú estás perdiendo el tiempo de leyendo la Biblia. Pues Jesús dijo, bienaventurado el varón que lea la Biblia. Pero si tú estás diciendo, interesando las cosas por medio del correo de redes sociales, pues Jesús dijo en Mateo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque estás amando las cosas del mundo. Y en nuestra iglesia, cuando pasa el director acá, hermanos, vamos a cantar tal himno y todos están chateando por medio de la tecnología. Es una cosa extraña que existe en nuestra iglesia en el tiempo. Y por eso la Biblia nos dirige a nuestra mente de cómo entender de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, a los que escuchan, que Dios te bendiga si tú lees la Biblia. Y es una manera muy especial para que haya un crecimiento en tu vida espiritual y que llegas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de nosotros.